fatiga crónica, pues son primos hermanos. No son iguales, pero son muy parecidos. El síndrome de fatiga crónica, que también se le llama encefalomielitis miálgica, nos da, por ejemplo, cansancio, falta de energía. El enfermo parece que le ha pasado, dice que parece que está como si le ha pasado un tren por encima y lo ha destrozado. Y duerme 14 horas y se levanta fatal. Tienen pérdida de memoria o de concentración. Pueden tener dolor de garganta. Tienen dolor de cabeza que los machaca. Pueden tener agrandamiento de los ganglios linfáticos del axilo o de la nuca. Pueden tener dolores musculares inexplicables. No duermen bien. Les duelen las articulaciones. Y en la fibromialgia que tenemos, pérdida de memoria o de concentración, dolores lumbares, otra vez dolor de cabeza, otra vez cansancio, otra vez el sueño no reparador. Entonces es muy fácil que se confundan y en realidad no son lo mismo. Esta es la fisiopatología de la fibromialgia y ahora os lo voy a explicar. Esto se le llama en inglés el dolor crónico generalizado. Entonces, en la evaluación inicial tenemos que hacer un análisis de sangre limitado, porque a lo mejor el paciente está cansado y resulta que lo que tiene es una anemia. Y tú corriges la anemia y se va el cansancio. Se puede quejar de tener dolor en las articulaciones o en los tejidos blandos, muy típico del fibromiálgico, que le tocas en las articulaciones y le duele. Y sin embargo las articulaciones no están hinchadas. Que esto nos diferencia una fibromialgia de un problema reumático. En las articulaciones le duele. La exploración neurológica habitualmente es normal, pero hay que hacerla. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que haya una represión añadida que es reactiva al estado de estar siempre con dolor. Cuando miras la duración y la intensidad y la localización del dolor utilizando un esquema del cuerpo, ves que le duele absolutamente todo. Le duele la cabeza. A ver si por fin... No, nada, pues lo voy a tener que hacer ahora. Perdonad, ¿eh? Le duele la cabeza, le duele el cuello, le duelen los brazos, le duele el pecho, le duele la parte de arriba de la espalda, le duele la parte de abajo de la espalda, le duelen las piernas, le duelen los brazos, le duelen las manos. Y luego tenemos los síntomas comórbidos, que se llaman el cansancio, las alteraciones del sueño. El catastrophizing significa la sensación de catástrofe, de que se le va a acabar la vida, y las alteraciones del estado de ánimo, a saber, las depresiones y toda la sintomatología psiquiátrica que pueda haber asociada, y no es un problema psiquiátrico, ¿eh? El paciente va al psiquiatra y el psiquiatra lo primero que dice: aquí no hay nada que ver de psiquiatría, porque el paciente está completamente normal, porque el problema está en que el cerebro está interpretando como un dolor, como ya he dicho, cuando no es un dolor, pero lo interpreta como tal. Para esto del dolor, de la fibromialgia, que se utiliza pues un dolorímetro, y el dolorímetro son estos aparatitos, que los hay digitales, como este, o analógico. Tradicionalmente lo que se dice es que para hacer un diagnóstico de fibromialgia, la presión que hay que ejercer es de 4 kilos por centímetro cuadrado. Eso es aproximadamente lo que le aplicaron a Jesucristo cuando lo crucificaron. Si te aplican 4 kilos por centímetro cuadrado, te duele aunque no tengas fibromialgia. Porque tienes que apretar hasta que la uña del dedo se te quede blanca, para que veáis la presión que hay que hacer. Aquí podéis ver los puntos dolorosos de la fibromialgia, los músculos trapecios aquí arriba, el segundo espacio intercostal aquí al lado, que viene siendo aquí donde está el ángulo de Lewis, hay un bultito aquí en el pecho, pues ahí suele doler. Puede ser aquí las epitrócleas de los brazos, en el trocánter mayor del fémur, o en la almohadilla grasa medial de las rodillas, o aquí detrás puede ser en la inserción del músculo occipital, puede ser en los trapecios, o puede ser aquí en los llamados hoyuelos de Venus, que aquí, que también suele doler bastante. Me figuro que los que tengáis fibromialgia os habrán contado algo, os habrán hecho estas pruebas ya alguna vez, ¿no? Este es el algoritmo diagnóstico de la fibromialgia. Entonces, se tiene que empezar con una historia de dolor crónico diseminado, que dure 2 o 3 o más meses. Hay que descartar otras patologías que pueden presentar con los mismos dolores crónicos. Entonces, para eso hace falta una exploración física, unas pruebas neurológicas, un análisis de sangre, unas velocidades de sedimentación, unas pruebas de tiroides, porque a veces la glándula tiroides puede simular esto,
Si sospechamos que hay un problema de los músculos hay que pedir una CK, por si sospechamos esas enfermedades musculares, y hay que intentar evitar pedir pruebas a lo loco, porque esto nos puede llevar a tener pruebas que nos den positivas y luego llevarnos a tener que pedir más pruebas y más pruebas y más pruebas y enredarse todavía más la cosa. Es fundamental evaluar el sueño y cómo se encuentra de estado de ánimo el enfermo. Luego se puede confirmar con la presencia de los puntos dolorosos de los que os he hablado, que habitualmente se piden 11 de 18, y en función de lo que salga, confirmamos el diagnóstico de fibromialgia o no. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la fibromialgia? Esta es la pregunta del millón de duchas. Tenemos varios tipos de evidencias. Los que tienen evidencia sólida, si me pongo aquí molesto, de evidencia sólida. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, la amitriptilina, buena, bonita y barata. La ciclobenzaprina, los inhibidores de la recaptación de inhibidores selectivos como la de la noradrenalina, por ejemplo, la venlafaxina, la duloxetina o el minaceprano. O tenemos también la pregabalina y la gabapentina. ¿Qué quiero decir aquí? Que el problema de los enfermos que tienen sensibilidad química múltiple es que todo les molesta. Y cuando digo todo, les molestan las luces. Porque lo que para mí es una luz intensa, para el fibromiálgico es una luz cegadora. Lo que para mí es un sonido normal, para ellos posiblemente mi tono de voz les esté provocando malestar. Y lo mismo con los medicamentos. Hay que utilizar dosis bajas, porque si yo pongo una dosis mayor de 5 miligramos o me paso un poco de la dosis de tricíclico, posiblemente lo único que hago sea aumentar los efectos secundarios y el enfermo, la poca mejoría que pueda tener, no la obtenga. Por eso hay que andar con mucho cuidadito. Los que tienen una evidencia moderada, tenemos el tramadol. El tramadol, que se la dolonta, no quita el dolor pero atonta. Eso es lo que suelen decir los compañeros de la UCI. La dolonta no quita el dolor pero atonta. ¿Qué pasa? Que el tramadol es un analgésico muy bueno, pero eso el problema que tiene es que tienes que darlo con un poquito de haloperidol, porque si no el paciente se va a marear, y el paciente va a tener náuseas, y el paciente va a vomitar. El primero que va a decirte es que el tramadol que te lo tomes tú. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son otro tipo de antidepresivos. ¿Por qué estoy hablando de antidepresivos? Porque estos antidepresivos no actúan como antidepresivos, actúan bloqueando las vías del dolor. Por eso se utilizan los antidepresivos, porque actúan bloqueando los dolores. No es porque tú estés deprimido. La depresión la puedes tener, pero tú la medicación no la estás tomando porque estás deprimido, la estás tomando para controlar el dolor. Eso es una cosa muy importante. También se pueden utilizar dosis bajas de naltrexona. La naltrexona bloquea los efectos de la morfina. Se pueden usar los cannabinoides. Los cannabinoides derivan de la marihuana. Esto no quiere decir que te pongas a fumar marihuana, porque es una evidencia moderada. Hay gente a la que le va bien y hay gente a la que le va mal. Y lo que tiene evidencia débil, que sabemos que no funciona, es la hormona del crecimiento, la 5-hidroxitriptamina, el tonotropisetrón y la S-adenosil L-metionina, que yo esto no lo he encontrado por ninguna parte, y lo que no se ha demostrado que sea eficaz son los opioides, que es la morfina y todos los derivados de la morfina, los antiinflamatorios, los corticoides, las medicaciones para dormir, tanto las benzodiazepinas como las no benzodiazepinas, como por ejemplo el zolpidem. La melatonina no nos sirve de nada, la guanifenesina tampoco, y la dehidroepiandrosterona tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque la gente en su desesperación prueba lo que haga falta, el veneno de víbora. Y luego tenemos el tratamiento no farmacológico de la fibromialgia, que es igual de importante que el farmacológico. El que tiene evidencia sólida es el ejercicio cardiovascular, pero el ejercicio cardiovascular tiene que ser adaptado a lo que pueda tolerar el enfermo. No podemos lanzarnos a correr una maratón porque entonces vamos a reventar. Estos enfermos, cuando le haces una prueba de esfuerzo, los revientas, porque te la toleran mucho peor. Entonces está bien que hagan un poquito de ejercicio, pero muy poco a poco y siempre teniendo en cuenta lo que ellos puedan ir aguantando. También tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es algo de psicoterapia. Es muy importante la educación del paciente. Hace falta recordarle que es una enfermedad que no tiene cura,
pero que sí que tiene tratamiento. Y lo que sí que es fundamental, volviendo al tema del reloj, es la terapia multidisciplinar. Tienen que trabajar muchos profesionales diferentes y sobre todo de forma coordinada, si no, no vamos a hacer nada. Después tenemos lo que tiene una evidencia moderada. El entrenamiento de fuerza, el tai chi, el yoga, la atención plena, que es el mindfulness, la hipnoterapia, el biofeedback o la balneoterapia. Yo no digo que esto no funcione, pero, como siempre, cada uno, hay gente que le dice que le va bien. Y después lo que tiene una evidencia débil tenemos la acupuntura, la quiropráctica, la terapia manual, el masaje, la electroterapia y los ultrasonidos. Y lo que no tiene evidencia son las inyecciones de puntos dolorosos, que son los puntos gatillo. Todo lo que son punciones secas y todo eso, yo no digo que no funcionen, pero evidencia no tiene. Y tampoco funcionan los ejercicios de flexibilidad. Por si a alguien le interesa, esto está obtenido de la última edición del CECIL de Medicina Interna, que es del año 2019. Este es un cuadro que se llama Magdalena, que pintó Eva Bonnier en 1887, y lo que hizo fue pintar una chica que tenía fatiga crónica. Como veis, es una chica joven, tumbada en la cama, con cara de cansancio. La verdad es que los que tienen fatiga crónica están destrozados, no tienen el más mínimo esfuerzo, los desmorona, porque no pueden más. También se le llama encefalitis miálgica, también se le conoce como enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo, se le llama neurastenia o síndrome de esfuerzo. Fue descrito a mediados del siglo XVIII, es decir, que esto no ha sido ayer, afecta más a mujeres en edad media, pero también se ha descrito, como dije antes, tanto en hombres como en niños. Comparte muchos síntomas con la fibromialgia, y aunque tiene una prevalencia real desconocida, oscila entre un 1% y 1 por cada 1000 en adultos de la población general, lo cual nos da una cifra entre 10.000 y 90.000 casos en España, según describió el doctor Joaquín Fernández Solá en la revista Medicina Integral en el año 2002. El doctor Fernández Solá trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, así como su hermano trabajaba en el Vallebrón. Los dos son hermanos y los dos son internistas y son especialistas en esto. ¿Qué síntomas nos da el síndrome de fatiga crónica? Pues hombre, como no, fatiga, como no nos va a dar fatiga. Cefaleas intensas, pérdida de memoria, pérdida de concentración, dolores de garganta, dolores musculares y problemas de sueño. Duermen poco y duermen mal. Una pregunta. Las que quieran. ¿Se supone que para que se diagnostique fatiga crónica se tienen que dar esos 6 síntomas? No. ¿O alguno no tiene alguno? No tienes por qué tenerlos todos. Esto es algo que te puede dar. Esto es un poco genérico. Pero te puede dar todo eso y muchos síntomas más. Recuerda el salpicadero del coche que puse al principio. Te pueden aparecer todos los síntomas que te puedes imaginar y muchísimos más. Y el problema es que, claro, a ti te duele la garganta y lo primero que piensas es que te cogió el frío. Y resulta que te viene la garganta y no tienes nada, pero el antibiótico te cae encima. Y te viene el antibiótico y no te pasa. Y cuando quieren diagnosticar esto, ¿descartan algún tipo, por ejemplo, de problema de otro tipo, como puede ser otra enfermedad, que también da síndrome de fatiga crónica? Claro, por eso, por eso te decía la batería que hay que hacer. La batería se pide normalmente un problema de las pruebas de tiroides, porque el tiroides te puede falsificar muchas cosas. Claro. Entonces igual estás pensando que tienes un problema de fatiga crónica y a lo mejor lo que tienes es una tiroiditis y por eso te duele el cuello. Vale. O puedes tener un ganglio inflamado porque tienes una mola picada, por ejemplo. Pero haces bien en preguntarlo, ¿eh? ¿Qué otras cosas se pueden confundir? Pues bueno, como decía, se puede confundir el síndrome de fatiga crónica con la fibromialgia, con la tiroiditis autoinmune, que nos va a doler el cuello, aunque normalmente esto nos puede dar fiebre, aunque no tiene por qué. Nos puede dar un problema de dismenorrea o de endometriosis, que a veces también se da. Puede dar un colon irritable, frecuentísimo. Puede dar un síndrome seco y que tengan los ojos secos. Puedes tener un trastorno del estado de ánimo, con una depresión, y puedes tener problemas de tensión arterial. Es decir, que tú estás de pie y te acuestas y la tensión se te va al suelo. Pues todo eso se puede confundir con un síndrome de fatiga crónica. Bueno, ahora ya vamos a la sensibilidad electromagnética. Esto es lo que diría un profesor que tuve yo en la facultad. Esto es el último grito en medicina.
Es el último grito y literalmente es el último grito. Porque nuestros abuelos no tenían campos electromagnéticos y no tenían todo esto de la sensibilidad química múltiple. Pueden dar dolores de cabeza recurrentes, pueden dar cansancio crónico, nerviosismo, taquicardias, mareos, insomnio, disminución de la concentración, hiperactividad, alteraciones del sistema vegetativo. Después tenemos esto dividido en 3 fases. La primera fase es fundamentalmente neurológica, que suelen ser del tipo dolores de cabeza, zumbidos de oídos, alteraciones de la sensibilidad superficial, la gente te dice que tiene como rampas, que todo le molesta, que la ropa le hace daño, pueden tener falsos vértigos o vértigos de tipo Meniere. El vértigo de Meniere es un vértigo que además de vértigo y generarte las cosas tiene sordera. Puedes tener problemas de atención, problemas de concentración, pérdida de memoria inmediata, puedes tener opresiones torácicas, taquicardias, alteraciones digestivas, diarreas, problemas de estómago, náuseas, problemas musculares. La segunda fase se caracteriza porque es una tríada de insomnio, fatiga crónica y depresión, junto con irritabilidad, o puede haber también violencia verbal o alteraciones del estado de ánimo, a veces muy graves. La tercera parte depende de si sigues expuesto a los campos electromagnéticos o intentas disminuirlos, por ejemplo, desconectando la wifi por la noche. Algo tan sencillo como darle al botón de la wifi y lo apagas. O algo tan sencillo como coger y apagar el teléfono, o en vez de ponerlo al lado de la cabeza, coges y lo pones en el pasillo. Y con eso ya consigues disminuir la exposición. El cuadro es completamente diferente en los niños y adolescentes, donde puede haber alteraciones del comportamiento, pérdida de interés por los estudios, niños que eran brillantes dejan de serlo. Yo recuerdo hace un par de años el doctor Joaquín Fernández Solá dijo en Barcelona que había un colegio de Barcelona donde habían implantado la wifi y el rendimiento académico de los niños había bajado un punto desde que habían puesto la wifi. Yo lo dejo ahí. Esto fue contado por el doctor Fernández Solá en Barcelona, estamos en el 2020, en el 2018, si no recuerdo mal. Y a veces lo que tiene son alteraciones psíquicas como irritabilidad, y el niño cogen y lo diagnostican de un problema de hiperactividad, le meten el metilfenidato de rigor y resulta que el niño lo que tiene es un problema de sensibilidad química múltiple por sensibilidad electromagnética, y el niño ya lo tenemos dopado con el metilfenidato, que no digo que esté mal, pero que todos nos equivocamos, por eso hay que andarse con mucho cuidadito con lo que estamos haciendo. A veces el problema es que tienen un síndrome confusional, que tienen desorientación, y a veces son cuadros como de pseudodemencia o incluso pequeños cuadros epilépticos como ausencias. Esto para que veáis que esto va en serio de verdad. Esto es un ataque que se le hizo a un adulto y a un niño. Fijaos que el niño, con la misma irradiación, a 835 MHz, tiene más o menos un 48% más de afectación que el adulto. ¿Alguien sabe por qué? El cráneo del adulto está osificado, el cráneo del niño no. Por lo tanto, la radiación pasa más fácilmente en el niño que en el adulto. Por algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque un niño es un adulto en desarrollo. Pues los niños están toda la mañana con la wifi en el colegio. Efectivamente. Por todo. Efectivamente. Y con los móviles pegados también. Efectivamente. Pero los niños desde pequeños, sin Sí, móvil sí, aún, sí. ¿eh? Sí, Y sí. luego adolescentes, ya ni digamos. Sí. De hecho, yo cuando era adolescente, ahora sigo haciendo lo mismo que cuando era adolescente. Me explico. Yo cuando quedo con mis amigos de la universidad, seguimos haciendo lo mismo que cuando teníamos 18 años, que es tomarnos un café y seguir riéndonos los unos de los otros. Ahora, la gente queda para tomar un café y la gente lo que hace es mandarse mensajes de unos a los otros. Estamos sentados tú y yo en una mesa y nos mandamos mensajes, en vez de hablar. Y esto está pasando con los niños, está habiendo problemas de adicción. El juez de Calatayud, el que lleva el tema de los adolescentes, él decía el otro día en no sé qué periódico que hubo un chaval que porque los padres le cortaron el internet le dio una paliza a los padres. Pero la cosa es muy seria, ¿eh? Muy seria. Pero bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí lo veis bien claro. El doctor Ceferino Maestu nos contó, creo recordar que no sé si fue en Barcelona o en Sevilla,
que ellos trabajan con un caracol de no sé qué tipo en el laboratorio que tienen allí en el campus de Montegancedo, en la Universidad Politécnica de Madrid, y con un teléfono móvil habían conseguido bloquear la neurona del caracol, para que veáis si afectan o no afectan las radiaciones electromagnéticas. Estamos hablando de un caracol. Bueno, ahora os voy a poner el vídeo de esta, es Minerva Palomar, que es, si no recuerdo mal, la persona que primero ganó un juicio por sensibilidad electromagnética. Este vídeo ya está en castellano. Y os lo dejo, creo que es el F5, ¿no? Sí. No. No. Play. Play. Ah, vale. No se oye más, ¿eh? No, no se oye. Tenéis que perdonar porque no se oye. Está al tope el volumen, ¿eh? ¿Y el volumen del vídeo también? ¿Cómo? ¿El volumen del vídeo también? El volumen del vídeo no lo sé. Pero vamos a ver si podemos hacer algo. Este vídeo está también en YouTube, lo digo porque... Este vídeo está en YouTube, sí. Si vamos a YouTube y ponemos... Seguramente lo encontraréis. Bueno, lo que dice es que esto forma parte del síndrome de sensibilidad central, igual que la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, y que estas personas necesitan estar en sitios aislados donde no haya ondas electromagnéticas, porque muchas veces tienen problemas y no pueden estar ahí debido a las radiaciones que hay, que a los demás no nos hacen daño, pero a ellos sí, y mucho. Ya os digo que es una pena que no se escucha bien, pero bueno, esto lo podéis bajar de YouTube, si no recuerdo mal. Podéis poner Minerva Palomar, sensibilidad electromagnética, y yo creo que seguramente ahí lo encontraréis. Bueno, ya para terminar, hay otros síndromes que son menos conocidos, pero también forman parte de todo este espectro de los que os estoy hablando. Tenemos la disfunción de la articulación temporomandibular. Es muy frecuente que los pacientes cuando mastican se quejan de dolor aquí. ¿Puedo preguntar? Sí. Me llama mucho la atención el primer síndrome, bueno, el primero que acaba de decir ahora. ¿Qué tiene que ver con todo el resto? Pues porque lo que se está afectando al final es un problema que hay en el cerebro, que es una zona que se llama el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es una zona del cerebro que lo que actúa es como filtro, y filtra las entradas que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, debido a problemas de masticación, acaban desarrollando un dolor. Lo que pasa es que ser un dolor en un brazo, el dolor lo tienes en la articulación temporomandibular, pero al final el problema está siempre en el mismo lado, que es aquí arriba. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, sí, perfectamente. Es para mí nuevo. Sí, pues hay muchísima gente que tiene alteraciones de... A ver, hay gente que tiene problemas de mordedura, porque hay gente que tiene bruxismo, por ejemplo, Claro. pero hay otros que no tienen problemas de mordedura, ni tienen problemas de bruxismo, le miran los dientes y los dientes no están pulidos ni nada de esto, y sin embargo, cuando tú le exploras la articulación temporomandibular, ves que tienen un problema. Esto normalmente lo tratan los cirujanos maxilofaciales, pero para corregir lo que es la anatomía, el problema anatómico que pueda haber, pero el problema del dolor está, como siempre, en la cabeza. No digo que sea un tema psíquico, está situado en una zona que se llama lóbulo de la ínsula. Tenemos el síndrome del intestino irritable, es gente que no mismo se queja de estreñimiento que se puede quejar de diarrea. Puedes tener el síndrome de la vejiga irritable, que son personas que beben lo que tienen que beber y sin embargo tienen que ir continuamente a orinar. O tenemos también el síndrome del edificio enfermo, que creo que yo os hablé antes de él. Bueno, pues ¿estamos ante una nueva epidemia? Pues yo creo que sí. Siglos atrás tuvimos la peste. Como curiosidad, decían las crónicas, dejamos de rezar porque pensábamos que era el fin del mundo y íbamos a morir todos. La gripe del 18, el ébola, el SIDA, y aquí nos faltaría poner el coronavirus, que es el último, pero no será el último, siempre tendremos más cosas. Entonces, a modo de resumen, y ya para terminar, y ya no os molesto más, los enfermos con el síndrome de sensibilidad central, primero, no es un tema que haya reconocido la Organización Mundial de la Salud.
Tiene multitud de síntomas que afectan a múltiples sistemas orgánicos. Las pruebas son siempre normales. Tienen múltiples derivaciones a múltiples especialistas porque habitualmente el enfoque es inadecuado. Acordaos del director de orquesta y de los músicos. Hace falta un enfoque multidisciplinar para que el reloj funcione como es debido. Hace falta un equipo multidisciplinar diferente según la patología predominante. Y estos enfermos suelen sumar síndromes. Como ya dije antes, sueles empezar por una cosa y terminar con otra o con todas juntas. Habitualmente son personas jóvenes y no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque están enfermas. ¿Qué pasa? Que tú miras al enfermo y lo ves bien aseado y bien vestido y lo primero que hace el inspector de la Seguridad Social es decirle que eres un tunante y que te vayas a trabajar. Cuando en realidad no puede trabajar. Porque tienen un síndrome que no les deja trabajar. Por lo tanto, es fundamental tener un valorador del daño corporal que viene y te dice, usted tiene una discapacidad de un 60%. Y eso va a misa porque es una prueba judicial y pericial que se acepta en los juicios. Y eso ha llevado a que mucha gente gane juicios y tenga discapacidades ganadas gracias a los valoradores de daño corporal. Entonces, cuidadito, porque si acabas en el INS, lo más probable, y no tengo nada en contra de los inspectores, es que ellos te den el alta por desconocimiento de este síndrome. Por eso es importante un valorador de daño corporal. El valorador de daño corporal igual te cobra 300 euros, pero es que a lo mejor es la diferencia entre que tú puedas trabajar o no. No sé si me estoy explicando. Esta es una foto de una estatua que está en la plaza de Leicester en Londres, es William Shakespeare, como veis aquí, y él escribió, no hay oscuridad sino ignorancia. Es el problema que tenemos. Muchos médicos y muchos profesionales todavía no acabamos de comprender que esto existe de verdad y tenemos que empezar a abrir los ojos para darnos cuenta de que esto es una enfermedad nueva y que está entre nosotros. Muchas gracias y nada más. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Me han comentado, no sé si es cierto o no, que aparte de lo que has comentado de tener lo que irradia pues esto electromagnético, que también existen cosas que se pueden poner a los aparatos. No sé si eso es un tocomocho o si realmente existe algo que a lo que tenemos que llevar el móvil siempre encima y cosas así. Que yo sepa, no. No, entonces no toco mucho, ¿no? Yo, lo que dijo el doctor Ceferino Maeztu hace un par de años es que cuando tú coges el teléfono, tú te lo pones en la oreja, entonces tú llamas. Sí. Y el teléfono lo que hace es enviar una onda a la antena de telefonía más cercana. Si la antena de telefonía está en Ciudadela, el trayazo que tiene que dar el teléfono para conectar con Ciudadela es infinitamente mayor que si la antena la tienes aquí al lado. ¿Me explico? Sí, pero no entiendo el porqué. Porque es un tema de intensidades. Pero que no hay O sea, nada. que si llamas a Ciudadela te da mayor trayazo que si llamas aquí. No, depende de dónde esté la antena. Pues eso, que si está más lejos. Si está más lejos, más radiación te da. Claro. Vale. Interesante. Hombre, lo ideal sería no disponer aquí o bien del doctor Fernández Solá, que lamentablemente no pudo venir, o de tener el doctor Ceferino Maeztu, que ya vino alguna vez a Ciudadela. La última vez vino a Ciudadela, pero si hablamos con él igual conseguimos que venga. Porque él no es que sea apocalíptico, es que le llaman las cosas por su nombre. Yo le oí contar al doctor Ceferino Maeztu que él es el encargado del ministerio de llevar todo el tema de la ley de comunicaciones y tal, y él dice que hubo diputados que debido a presiones de entidades de telecomunicaciones cambiaron su voto para votar en contra de la ley de telecomunicaciones. En vez de votar la idea era votar a favor para que no se aprobara, y que cambiaron su voto para que no se aprobara. Hombre, yo le oí contar al doctor Ceferino Maeztu que cuando estuvo en Ciudadela, en un intermedio antes de empezar, que ellos optaron una beca de la Unión Europea y entre los firmantes del artículo que presentaban iban 2 premios Nobel. Uno de ellos era Jean-Luc Montagnier, el descubridor del virus del SIDA, y al final no ganaron la beca, y quien ganó la beca fue una investigadora del Reino Unido o de Escocia, no recuerdo exactamente muy bien, que a quien tenía detrás de sponsor era Vodafone.
Yo lo dejo caer ahí. Yo no sé si tiene algo que ver, pero Vodafone le dijo a la alcaldesa de Madrid que si en la parada de metro de la Puerta del Sol ponían publicidad de Vodafone, le caía un fajo de pasta de publicidad. Y si no la pones, no la llevas. Yo no digo que esto tenga que ver, pero que tiene mucho poder, sí. Yo no digo que al usar un teléfono móvil vaya a provocar un tumor cerebral, pero que tiene efectos dañinos sobre la salud, parece que sí. Que todo depende de que tengas una susceptibilidad. A lo mejor no la tienes y no te pasa nada, o a lo mejor la tienes y sí. Sí que sabemos que el tumor del octavo par, que es el tumor de la el nervio de la audición, está directamente relacionado el tumor con la oreja en la que te pones el teléfono móvil. Y esto lo dijo el doctor Ceferino Maestu, yo no estoy inventándome nada. Entonces será por algo, será que algo habrá. Las radiaciones electromagnéticas están sincronizadas con el protón del agua. El cuerpo humano es básicamente agua, sobre todo el cerebro. Si tú te pones el teléfono en la oreja se te calienta. ¿Pero por qué se te calienta la oreja? ¿Porque tienes una cosa pegada? No, se te calienta porque estás calentando el agua del cerebro. Ni más ni menos que eso. Pues si te calienta la oreja y el agua del cerebro, ¿qué no harán otras cosas? Hay un estudio argentino que dice que si te pones el teléfono móvil siempre aquí, cerca de los testículos, disminuye la fertilidad del varón. Yo estoy hablando de estudios publicados, ¿eh? Yo no digo que eso sea así, pero que hay estudios que lo dicen, sí. Imagina radiaciones que no se pueden desconectar en todas, Claro. en 24 horas. Sí, diga. El móvil hay lo que son las llamadas, lo que es la conexión de datos, porque la wifi, el bluetooth, Todos. ¿todos afectan igual o...? Todos igual, que yo sepa afectan todos por igual. Como si desconectas algunos... No, hombre, lo que te dicen es que si lo pones en modo avión, mejor. Pero también depende del tipo de teléfono que utilices, porque no todos irradian igual. Si haces llamadas con WhatsApp, son mucho más altas. Eso no lo sé, eso no lo sé, Sí. eso no lo sé. Por la Dime. No, mi pregunta es, los que tenemos esta susceptibilidad o los que estamos Sí. diagnosticados de estas enfermedades, en mi caso, y he hecho muchos tratamientos fuera de España también, porque me encontré que no podía hacer nada, y consigues mejorar cosas, o con tratamientos que usted ha dicho. No me trates de usted, por favor. Gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo vivo en San Clemente, Sí, donde hay una antena, efectivamente. solo verla te dan cuando estamos mal y tú piensas, yo hago muchas cosas en casa, me cuido muchísimo, porque ya tenemos esta susceptibilidad, Sí, claro. apago el wifi, Claro. y muchas otras cosas, pero teniendo una antena a 100 metros de mi casa, yo, toda la calle, una escuela infantil, etcétera, podemos mejorar esta enfermedad o el hecho de vivir donde vivimos. El problema es que ahí lo ideal sería poder desconectar la antena. Lo que pasa es que si desconectas la antena, tienes un problema, porque igual te aparece a la cabeza un caballo en la cama. Usted ha dicho antes, por ejemplo, cuando ha hablado con un compañero que si, porque yo siempre había pensado que cuanto más cerca está la antena de mi casa, peor. ¿Es esto? En principio, cuanto más cerca está, vamos a ver, depende de la intensidad de la señal. Pero que el teléfono móvil, para hacer una conexión, Sí. cuanto más lejos está la antena, mayor es la señal que tiene que dar. Es decir, yo para hablar con la otra punta del salón de actos tengo que gritar más. Si estáis en primera fila, tengo que gritar menos. Si tengo que conectar con la habitación del pasillo de medicina interna, tengo que gritar más que si tengo que hablar con los de pediatría que están aquí al lado. ¿Me explico? Pero si tenéis una antena encima, tenéis la irradiación directa de la antena. Hay una teoría, no sé si es cierta, que he oído mucho, que donde ponen antenas en la ciudad o el pueblo sube una barbaridad los enfermos por leucemia. No sé si está probado. Es o que algo de eso hay. Algo de eso hay. Ya os digo que el doctor Joaquín Fernández Solá dijo que un colegio de Barcelona, desde que pusieron la wifi, el rendimiento académico de los niños bajó 1 punto. Y no están trabajando, eso es una cosa aparte, en alguna, como dice ella, en alguna medida de protección de las propias personas para poder protegerse de esas antenas que están cerca. Hay un problema que se llama dinero. Las compañías de telefonía son las que más facturan. El doctor Ceferino Maestu dijo que lo ideal es la fibra óptica, es lo que él llama el LiFi. El LiFi es lo mismo que el wifi, pero en vez de con radiación electromagnética, es por fibra óptica, es por luz,
y eso no daña nada. Pues ya está. Esto no lo sabía. Es fantástico saber Bueno, eso. hace sombra. ¿Eh? Hace sombra. Claro. Básicamente lo que haces es transmitir datos con la luz que se apaga. Sí, sí, Claro. pero La sombra si ya es no más se ve. sano, pues ya tenemos un motivo que aunque Pero sea el caro, 5G, Pero se ve que da más incidencias a las teleoperadoras, o sea, más quejas o hay más, sí, más problemas de más incidencias. interferencias quizá o con el sistema, no lo sé. Los usuarios tienen más incidencias, entonces No, yo por tengo eso Prefieren que no prefieren, sea. sí. Pues, muy interesante la información, gracias. Claro, pero el caso de las escuelas es un caso de salud pública, ¿no? Realmente, pero Y no se tanto, está haciendo nada, y o sea, tanto. no se está haciendo Pero nada. por eso digo que a lo mejor en las escuelas, sobre todo lo que hemos hablado con niños y Sí. con todo eso, debería ser obligatorio de por ley, habría que Que hacer un no proyecto de hubiera ley, wifi, ¿no? en Francia hay algún movimiento ya de guarderías sin Para un wifi. proyecto de ley por lo menos confirmas o lo que sea para que, ¿no? Yo sé que hay países en Europa que están tomando medidas serias. Por ejemplo, en Francia, según me dijo Joan Carles López Sancho, creo que es Francia, el Ministerio de Sanidad me parece que ha prohibido la instalación de 5Gs y el otro que lo ha hecho me parece que es Suiza. Y me parece que Suecia También Holanda. también, o algo así, algo hay. También Holanda. Holanda no lo sé. y en España más que nunca. Y en España la cosa va por otros derroteros, por lo que veo. Pero que parece ser que hay algo, eso sí. Porque son, a ver, yo soy un pobre ignorante, como quien dice. Pero si la gente que sabe te dice que esto está pasando, es para tenerlo en cuenta. Pero como bien decías al principio, las tabacaleras americanas primero dijeron que no pasaba nada con el tabaco. Al final, vaya si fue. Pero claro, ¿cuánta gente tuvo que quedar por el camino? Yo esa pregunta se le hice al